Mis primeras palabras son para agradecer esta honrosa invitación que me han hecho para dar la conferencia inaugural, un poco en mi tierra, porque yo no soy porteño, a pesar que he vivido la mayoría y he hecho mi carrera en Buenos Aires, pero yo nací en San Nicolás de los Arroyos, de manera que me siento también muy penetrado de todo el espíritu de la provincia de Buenos Aires. Y es más aún, tuve el privilegio de colaborar con esos grandes juristas que hicieron el Código Contencioso Administrativo, el Código Procesal Contencioso Administrativo de la provincia, que según González Pérez es uno de los mejores que existe en América, ¿no? Y probablemente tiene cosas también que son superiores a las que existen en el derecho procesal español. Pero ya vamos a ver. Hoy también tenemos que rendir un homenaje al maestro García Enterría. Yo voy a decir unas pocas palabras para recordar todos los vínculos que tenía García Enterría con nosotros, algo que recordó también el doctor Soria. Y yo creo que se nos ha ido una figura realmente universal que de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de recoger nuevamente el guante que nos dejó y perfeccionar nuestras instituciones republicanas y democráticas. Yo creo que si de alguien se puede decir que fue el maestro de todos los administrativistas españoles, incluso esa pequeña minoría que no estaba en la escuela, que serían un 10%, un 15%, europeos, muchos europeos, y de casi todos los latinoamericanos, esa persona fue precisamente Enterría, como fuera del teatro coloquial solían decirle sus colegas en España. Piensen que fue catedrático a los 25 años de edad en Valladolid, que 2 años más tarde se constituyó en el motor de la revista de Administración Pública, institución clave para el desarrollo, que fue una institución clave para el desarrollo del moderno derecho administrativo español, y al mismo tiempo iba formando su famosa escuela de derecho administrativo que congrega a la gran mayoría de los profesores y juristas españoles, abriendo sus puertas también a otros que tuvimos el privilegio de compartir esas reuniones que se hacían todos los años en diferentes lugares de España. La sola lectura, yo les recomiendo un trabajo que se publicó en la RAP en el año 2004, que escribió Santiago Muñoz Machado, otra figura también muy importante del derecho administrativo español en la actualidad. Nos da una idea de la dimensión extraordinaria de García Enterría. Pero su obra jurídica, piensen también esto, con ser extensa y proficua, no frustró su vocación por las letras, que volcó en numerosos trabajos literarios en los que desfilan, entre otros, los análisis que hizo sobre la poesía de Borges en 2 libros, los escritores de su tierra lebaniega y de Gredos, hasta los ensayos y artículos de prensa que escribió sobre Fray Luis de León, sobre Ortega y Gasset, sobre Goya, sobre De Gaulle, sobre Salvador de Madariaga, de quien era muy amigo y quien le dedicó uno de los tomos de sus memorias. Los 2 tomos del curso de Derecho Administrativo de Enterría es la única obra española de Derecho Administrativo General que se tradujo en varios idiomas,
Como ustedes saben, esto lo escribió en colaboración con Tomás Ramón Fernández y la primera edición apareció en el año 74. Yo creo que este libro ha contribuido como pocas obras a la formación de quienes inician sus estudios en esta apasionante rama del derecho. Y más aún a los que profundizan las doctrinas en trabajos después que van a realizar de mayor envergadura científica. Es un libro que está puesto con un admirable estilo, una síntesis también de todo el derecho, versación y originalidad. Suele decirse y suele reconocerse que Enterría fue el constructor del derecho administrativo moderno. Yo creo que esa afirmación nadie la puede poner en duda, porque la proyección de sus teorías en España y en el exterior, particularmente en Latinoamérica, ha sido muy grande. Pero también es indiscutible que si analizamos el perfil de su figura, vemos cómo se amalgamaron muchas virtudes y dones difíciles de aunar en una sola persona. Porque el constructor de doctrinas y abogado de nota, al profesor y fundador de una escuela que estimuló y promovió infinidad de discípulos de su tierra y fuera de ella. Fíjense que los maestros se reconocen siempre no tanto por lo que escriben, por lo que hablan, sino por la gente que van dejando. Esa persona es un maestro. Miren ustedes quién rodea a cada uno y ahí lo verán. Yo creo que probablemente sí terminó convirtiéndose sin proponérselo en un auténtico intelectual, como apenas hemos podido destacar en esta reseña. Yo creo que hay una palabra que lo resume todo: un hombre de una dimensión extraordinaria. Esa palabra es coloso. Eduardo García de Enterría fue un verdadero coloso universal. Nada más sobre esto. El tema de las jornadas es balance y perspectivas. Voy a tomar esta última posibilidad que me brindan para tocar nada más que dos temas sensibles: la tutela judicial efectiva y el efecto erga omnes de las sentencias que declaran la invalidez o inconstitucionalidad de las normas generales. Porque me parece que esos son dos puntos que en el futuro va a tener que abordar la jurisprudencia, la doctrina de la provincia de Buenos Aires, y que de alguna manera no están del todo resueltos todavía en el código. No digo con eso que haya que modificar el código. Yo tengo temor a las modificaciones porque puede salir cualquier cosa. En el campo dicen pato o gallareta y tienen razón. En cambio, la jurisprudencia, bien basada sobre la evolución de la doctrina, me parece que es mucho más contribuye más a la realización del Estado de Derecho. Porque hoy día, más que nunca, ¿no es cierto?, los principios generales juegan como piezas claves de ese Estado de Derecho. Los códigos no son solo lo que expresan, ni su contenido normativo, sino también su espíritu, lo que se va formando alrededor de los códigos. El derecho es un poco eso, tiene un dinamismo que lo hace que sea algo así como el agua, ¿no?, que siempre fluye, para recordar alguna frase de Borges. El Estado de Derecho representa la sumisión de los poderes públicos a la ley y al derecho. Es la protección de los derechos de los ciudadanos. Decía muy bien recién el ministro Casal, no hablar más de administrados. Es una palabra que evoca un poco regímenes distintos que los que están ahora, que los que estamos en democracia. Pero fundamentalmente las libertades y las garantías de los derechos.
¿Y esto por qué? Porque ha habido sabiendo en el mundo, menos aquí en Argentina, curiosamente, yo acabo de venir de Brasil y tuve un poco de envidia al ver cómo funcionaban todos esos organismos que hay ahí. Ya la separación de poderes no es más como la creían y así creyendo todavía los constitucionalistas, ¿no? De que hay los tres poderes y que la separación es nada más que entre eso. No, la separación, hoy día el mundo funciona con autoridades reguladoras independientes. Esa es la clave para que funcione cualquier Estado. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que no la tiene. La tiene Brasil, la tiene Perú, la tiene Chile, la tiene Colombia, Es decir, nosotros eso todavía no lo hemos resuelto y no está tampoco en la Constitución. En la Constitución del 94 no se tocó eso. Entonces creamos entidades autárquicas, esas entidades autárquicas no las respetamos, no ponemos gente idónea ni independiente, no las respetamos, las intervenimos permanentemente y entonces el sistema, en vez de ser un sistema de poderes compartidos, de múltiples poderes compartidos, como es ahora, como funciona ahora la separación de poderes, tenemos que el Banco Central está ordenado por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Valores también, todos los entes reguladores están intervenidos, o sea que no hay realmente separación efectiva de poderes en la República Argentina. O sea que no cambiemos el sistema, yo creo que esto no va a mejorar. Puede mejorar si ponemos gente idónea y tiene la fortaleza necesaria para resistir cualquier intervención, pero eso sería casi como pensar que puede haber más milagros de los que suele haber. Dentro de estas, digamos, garantías de los derechos, la tutela judicial efectiva es fundamental. En nuestro país existen, y en el derecho comparado, existen pocas normas mejor concebidas que el artículo 15 de la Constitución de la provincia, cuya historia recordaba recién el doctor Soria. Fíjense que dice asegurar la tutela judicial efectiva continua ¿no? Dice la tutela judicial continua y efectiva. Son dos cosas muy parecidas, pero no son iguales. Continua, la efectividad hace a la eficiencia, a que se cumpla, a que se haga la justicia en tiempo razonable, ¿no? Y esto lo decía ya don Agustín de Argüelles en el discurso preliminar de la Constitución de Cádiz del año 12. La justicia, señor, ha de ser efectiva, y la justicia tardía no es efectiva, ¿no? Y esto también lo dice esa norma. Pero detengámonos en la palabra continua. Esto quiere decir que el juez tiene el poder de vigilar después el cumplimiento de la sentencia. Y no solo eso, tiene que tratar de mantener esta tutela judicial mientras dura la situación controversial. Y luego el artículo 15 dice algo que no decía ninguna norma en la Argentina, esto cuando se sancionó eso: el acceso irrestricto a la justicia, junto con lo que después dice la inviolabilidad de la defensa, porque todo el mundo creía acá que con la garantía de la defensa bastaba, y resulta que teníamos cerrado el camino de entrada al juez, ¿no? Y esto se ha puesto muy bien en el artículo 15 y realmente lleva necesariamente a cambiar todas las soluciones que impiden o que obstaculizan ese acceso a la justicia. Entre ellas, la regla absurda para mí del agotamiento de la instancia administrativa. ¿Por qué es absurda? Está siendo cada vez más negada en los países, ¿no? La Corte Suprema, por ejemplo, de Costa Rica, y algún fallo también de la Corte Interamericana permite hacer esta interpretación. El caso de Ledesma Fonseca dice que esto es incompatible, la regla del agotamiento obligatorio, con el principio de la tutela judicial efectiva, ¿no? Eso es fundamental, que lo entendamos. Entonces, acá, lamentablemente, no estamos bien, porque hubo esa famosa, no sé cómo le llaman ustedes, contrarreforma, y bueno, la contrarreforma dejó sin efecto lo que habíamos puesto nosotros, ¿no?
de alguna manera. Yo creo que eso hay que volver, si no es por vía legal, por vía jurisprudencial, declarando que eso es inconstitucional. Pero no solamente la norma se refiere de la Constitución a la tutela judicial, también habla de la tutela administrativa efectiva. Y estos son pocos los trabajos que hay en Argentina, pero ya hay unos cuantos. Hay uno del doctor Canosa, muy bueno, Tawil se ha ocupado también de eso. Es importantísimo esa tutela administrativa en el procedimiento administrativo, porque el procedimiento administrativo tiene que servir para algo, ¿no? Hoy día se habla de los consensos, de todo. Bueno, yo me conformo con las cosas más elementales en este momento, me conformo con que dejen sin efecto la regla del agotamiento, porque es el estímulo más grande para que el particular pleitee contra la administración. Fíjense que cuando no había la regla del agotamiento, antes del 72, los juicios contra la administración no aparecían en grandes cantidades, porque la gente esperaba, bueno, un poco ver si dentro del plazo de prescripción podía llegar a alguna transacción. Ahora están obligadas a hacerlo, porque esto se combina con otra regla ridícula, que es el de los plazos de caducidad, que en Francia, por ejemplo, no existe, porque en Francia, como el recurso jerárquico no es obligatorio, ¿no? Nadie, solamente cuando se hace un reclamo administrativo, entonces ahí juega, a partir de ahí que ya hay una intención de ir al contencioso administrativo del Consejo de Estado, entonces ahí sí rige un plazo de caducidad, pero eso tiene alguna razonabilidad. Pero lo que no es razonable es poner constantemente plazos para los recursos intermedios, porque la pérdida del ejercicio del derecho de recurrir en ese momento implica la pérdida del derecho de fondo. Estamos transformando un requisito del propio del procedimiento, una carga procesal, en un problema de fondo, resolviendo un problema de fondo que es equivalente a decir, miren, esta acción le prescribe a usted dentro de los 15 días, es igual. Bueno, yo diría que entonces tengo alguna esperanza que se cumpla con lo que dice el artículo 15 y el artículo 166 de la Constitución de la provincia, que dice que la ley establecerá los supuestos en que resulte necesario agotar la vía administrativa. Esto indica que son supuestos realmente de excepción, que no es la regla. No podemos dar vuelta a las cosas como hizo la que le llaman contrarreforma. El otro punto que quería tocar, sin pasarme, por favor, del tiempo, porque ese me parece que es el peor pecado que podía cometer y ustedes de eso no se van a olvidar, probablemente. Pero avíseme cuánto... Bueno, estamos bien, ya terminamos. El otro punto es el efecto erga omnes de las sentencias que invalidan o declaran la inconstitucionalidad de reglamentos y de leyes también. Como ustedes saben, la doctrina mayoritaria está de acuerdo con el efecto erga omnes. Desde Bosch, que todo el mundo lo recuerda, pero en esto no lo recuerdan, Bosch, Gordillo mismo, Hutchison, Greco, yo, Fiorini también, pero también hay una doctrina muy respetable de Mayral y de Guido, no sé si ahora sigue pensando igual, pero se puede cambiar siempre, ¿no? Pero que consideran más bien que debe seguirse el modelo norteamericano. Yo diría que los dos argumentos principales que se han dado son de que de esa manera se estaría violando la separación de poderes. Bueno, yo creo que la demostración de que esto no es así, nada más que es una demostración casi geográfica, porque países con sistemas judicialistas como por ejemplo España y Alemania tienen de alguna manera reconocido el efecto de erga omnes. Y además en Estados Unidos había algunas opiniones que Bianchi en algún momento sacó de un libro de Cooley donde decía que era posible esto, y lo cierto es que en la realidad del sistema norteamericano también ocurre cuando se impugna, por ejemplo,
un reglamento de una agencia de carácter general por razones de ilegalidad cuando esta ilegalidad o esta invalidez es manifiesta. También allí, eso según los españoles que han analizado el sistema norteamericano, eso implica algo muy parecido al efecto que tiene la invalidez de las sentencias en el ordenamiento español, donde los reglamentos tienen esa consecuencia. Un día le pregunté a González Pérez qué opinaba de esto y me dice, ¿y qué otro efecto puede tener si se está impugnando un acto de la clase general? Es decir, lo daba como una cuestión casi obvia, ¿no? Yo decía, bueno, pero nosotros que venimos del sistema norteamericano tenemos de alguna manera que ver por qué hemos evolucionado distinto en eso. Yo creo que acá el otro argumento me parece que no es de peso, el del artículo 166 de la Constitución Nacional, 116, el que habla de casos o asuntos, ¿no? Yo creo que cuando se está impugnando un reglamento, hay realmente un caso, hay un asunto, no sé, y hay una función jurisdiccional que se está ejerciendo. Eso no creo que se pueda confundir con la función legislativa, ¿no? Con una función normativa. Ahora bien, en el orden nacional, la jurisprudencia, como ustedes saben, ha aceptado esto en el caso Monjes, ¿no? Y también la ha propiciado últimamente en el caso Alavi. El caso Alavi no se lo recomiendo leerlo porque se van a marear, porque tiene no sé cuántos considerandos que vuelven a repetir todo lo mismo en cada uno de los considerandos, en vez de seguir las técnicas del doctor Soria cuando hace un voto que son jurídicas y realmente se nota cómo va el razonamiento, ¿no? De un punto hacia otro. Yo he leído el caso Alavi varias veces y siempre saco diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hoy saqué otra distinta. Cuando se habla de los derechos individuales homogéneos, se dice que son derechos de incidencia colectiva en el caso Alavi, considerando 12. Cuando en el proyecto del Código Civil se habla de que son derechos individuales homogéneos que se ejercen en una acción colectiva. Eso me parece que es más correcto, ¿no? Porque de eso se trata, y que tiene una causa común, y que de alguna manera es divisible el derecho de cada uno. Y esa causa común hace que pueda haber un consorcio, ¿no? Pero a lo mejor las reglas de consorcio procesal, como dice Falcón, por ejemplo, solucionan todo este problema de la acción colectiva sin necesidad de ir a la acción de clase. Pero bueno, ahí aparentemente han querido reglamentar la acción de clase y ahora, hasta que no salga una ley, no sabemos qué va a pasar, porque como esta categoría la han sacado del Código Civil, ¿no? Ahí está quedando un vacío descomunal, ¿no? Bueno, yo creo que en la provincia de Buenos Aires el ejemplo mejor que yo he encontrado, creo que a lo mejor es el único, es el caso Fernández, donde se decretó que se había producido una discriminación en contra de la mujer. Hoy día eso es un sacrilegio, ¿no? Y tiene razón esa jurisprudencia al decir que era necesario que se eliminara esa discriminación, porque resulta que las mujeres no podían inscribir en la obra social a los maridos, salvo que los maridos fueran incapacitados. En general los maridos somos bastante incapacitados, pero me parece que era una discriminación muy fuerte. Y como esa sentencia, esa decisión iba a tener una proyección cuantitativa extraordinaria, la decisión del Alto Tribunal de la Provincia de Buenos Aires fue muy sabia en el sentido de darle un plazo al Poder Ejecutivo para que se produzca la modificación de la norma, porque eso exigía
modificar todos los cálculos de costos, había que hacer una serie de estudios actuariales. Ahí era muy difícil que en una acción de este tipo los jueces pudieran resolver el problema real, no el problema jurídico, porque el problema real es una cosa y el problema estrictamente jurídico abstracto es otra. Nosotros pensamos en la Argentina que las cosas se resuelven en abstracto, en Riachuelo, por ejemplo, el caso típico. Todo el mundo creía que se iba a limpiar el Riachuelo. Cuando yo vi eso dije, esto no se limpia nunca, porque le daban un plazo para que hicieran un estudio, después pidieron una prórroga y así siguió, y el Riachuelo, miren cómo sigue, sigue mal, la verdad, y ahí no pasó nada. Bueno, en este caso sí pasó, porque le dieron un plazo bastante exiguo, me parece que eran 50 días, si la memoria no me falla, sí, por ahí. Y en ese plazo se produjo la modificación de la ley, se produjo el reajuste del costo, se hizo los estudios necesarios y pasó. ¿Y qué sucedió? Que había otro caso anterior a ese, que se llama Suteba, donde se había promovido una medida cautelar, primero por un particular, después se quiso ampliar y al final apareció también el sindicato y ahí apareció entonces ya una acción para proteger derechos de incidencia colectiva, lo cual comprendía infinidad de docentes, creo que eran 300.000 más o menos docentes. Eso no se podía resolver de otra manera. Y en ese interín tampoco se podía rechazar porque tenía razón que hacía la demanda. Entonces se dejó en suspenso, de alguna manera, sin desestimar. La cautelar no se la concedió, pero no se la desestimó. Y en ese lapso salió, creo que 3 meses más tarde, eso era en el 2003, salió la sentencia de Fernández y también esto permitió que se arreglara rápidamente el problema de Suteba. Con lo cual yo creo que se buscó un camino totalmente original, pero que permitió realizar la justicia. Y la justicia yo creo que tiene que ser el norte de nuestros afanes, el norte del crecimiento del país, de la seguridad jurídica, y es en definitiva la que va a favorecer la realización de inversiones para nuestro progreso futuro. Nada más y muchas gracias.